Bueno. Bueno, vamos a empezar a ver ya un poco de aplicaciones de la derivada, ¿ya? Ya hemos visto varios métodos de solución de derivadas, hemos visto, ¿no?, uso de tabla, aplicando logaritmos, hemos visto cómo derivar las funciones implícitas, cómo derivar las funciones dadas en forma paramétrica, funciones de orden superior, algunos casos especiales por ahí. Así que ahora vamos a ver ya un poco de aplicaciones. ¿Para qué sirve esto de derivada, no? Una de las aplicaciones para la derivada es poder encontrar recta, tangente y normal a una curva, ¿no? O sea, las ecuaciones. En esta lámina tenemos un poco repasando lo que habíamos visto en la primera clase de derivada, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de derivada? ¿No es? Este punto Q se va acercando al punto P porque esta es una secante que corta en dos puntos y la vamos a volver tangente, decíamos, ¿no? Para que corte, para que se acerque tanto que podamos decir, bueno, esto es un solo punto, ¿no? Es como que estamos forzando haciendo tangente a la secante, ¿no? Y aquí aplicamos esta fórmula acá, por ejemplo, de pendiente, una pendiente que pasa por dos puntos, ¿no? Y aunque acerquemos esto infinitamente Q a P, podemos seguir aplicando esta fórmula, ¿no? Porque en realidad, si bien Q tiende a P, nunca realmente va a ser P, ¿no? Entonces van a ser al final de cuentas dos puntos. Y de ahí hablábamos, explicamos un poco esta gráfica, la tangente igual decíamos que era cateto opuesto, ¿no? Sobre cateto adyacente. Aquí teníamos delta Y sobre delta X y aquí hacíamos algún desarrollo, ¿no? Y sacábamos esta fórmula. Esto para tener en cuenta porque vamos a ocupar primero esta fórmula de acá, ¿ya? Pero sin perder, o sea, sin olvidar que también la derivada es hablar de tangente. O sea, hablar de pendiente, hablar de tangente de un ángulo es hablar de derivada. Eso. Y aquí está en esta equivalencia, ¿no? Tangente del ángulo alfa igual a delta Y sobre delta X. Sale de aquí esto, lo explicamos en esa clase. Y delta Y es igual, ¿no es?, a este punto, que es de acá, menos, ¿no es?, este otro, que es lo mismo que decir Y2 menos Y1, que es la pendiente. O sea, si se dan cuenta, son las mismas fórmulas. Es como que hubiéramos cambiado nomás las letras. ¿No? Todo este Y2, este punto Y2, es todo esto, f de x más delta x, que está acá. Y este x2 menos x1 es este delta x, ¿no? Que es x2 menos x1, solamente que nosotros al hacer la operación acá de x más delta x menos x, las x se eliminaban y nos seguía quedando nomás delta x y de ahí sale, aplicábamos límite pues y sale la derivada, ¿no? De esta manera es un repaso rápido. Entonces la ecuación de la recta tangente es esta, ¿no? Entonces, o sea, esta es la ecuación de la pendiente, la misma que vimos acá. Esta de acá, solamente que aquí está despejada la letra M, ¿no? Aquí no se ha despejado todavía la letra M, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, como decíamos, que esta pendiente es hablar de derivada. Entonces, esta pendiente, yo puedo reemplazarla por la derivada de X en ese punto, o la primera derivada, ¿ya? Entonces, en un punto en específico, ¿no? En un punto en específico. Entonces, esta pendiente, que va a ser la primera derivada, tiene aquí su gráfica. Sabemos que la
que la tangente tiene que pasar por un solo punto, y habíamos visto, ¿no? El concepto de eso, a una curva, ¿no? Y la recta normal a una curva es perpendicular a la recta tangente. Si es perpendicular a la recta tangente, nosotros podemos definir la ecuación de la recta normal de la misma ecuación de la recta tangente. Esto es la perpendicularidad, fíjense. La recta tangente es esta segmentada color roja, ¿no? Y la normal, que dice que es perpendicular a la tangente, es esta verde. ¿Cómo sabemos que es perpendicular? Porque tiene que haber 90 grados aquí. 90 grados acá, 90 grados acá y 90 grados. Puro ángulo recto. ¿Ya? Así, si cumple eso, es perpendicular. Entonces, la tangente y la normal en un mismo punto en cualquier superficie, dice, siempre son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿cómo obtenemos la ecuación de la recta normal? Fíjense, sabemos esto por fórmula, que hemos visto ya, que la perpendicularidad se da por medio de esta relación. O sea, si yo tengo la pendiente, ¿no? Para definir la perpendicularidad de esta pendiente, pues por fórmula esto se escribe -1, ¿no? Sobre eso mismo. Ahora, en vez de m, yo estoy colocando pues la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que lo que yo obtenga en mi recta tangente, lo único que yo tengo que hacer, como dice esto, es, ¿no?, dividir entre -1. O sea, perdón, -1 dividido entre esa derivada que yo voy a tener. Y eso es la recta normal. Quedaría de esta forma. Entonces, esta sería, ¿no?, la ecuación de la recta normal. No se olviden entonces, esto volviendo un poquito para atrás, esto se define porque es de la ecuación de la recta, la ecuación de una pendiente que pasa por dos puntos. Y sabiendo que hablar de pendiente es hablar de derivada, ¿no? Si aplicamos el concepto de derivada, entonces reemplazamos en vez de pendiente el concepto de derivada, f' o primera derivada acá, sobre la ecuación de la recta, sobre la ecuación de la pendiente, y de ahí obtenemos pues la ecuación de la recta tangente. Y para la ecuación de la recta normal simplemente aplicamos el concepto de perpendicularidad, que es igual a esto, y reemplazamos, y ya está la ecuación de la recta normal. ¿Listo? Ahora, un ejemplo, allá la ecuación de la recta tangente y la normal a la curva f de x igual al logaritmo de x menos 1. En un punto de intersección con la recta y igual 1. Entonces tengo que hallar yo las dos ecuaciones de la recta tangente y normal en este cruce, justo en este punto donde se intersectan esta función logarítmica y esta recta, y igual 1. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero tenemos que encontrar los puntos de intersección. Eso ya hemos visto en funciones. ¿Cómo averigua usted en qué punto dos rectas o dos curvas se cruzan? ¿No es? ¿Se acuerda que habíamos avanzado intersecciones con el eje X, con el eje Y, ¿no es? ¿Se acuerda? Entonces el mismo concepto se aplica acá. Yo puedo acá igualar, no las dos ecuaciones que yo tenga. En este caso, esta segunda función, bueno, esta recta en realidad, y igual 1, es simplemente 1, ¿no? Entonces yo puedo igualar logaritmo de x menos 1 a 1. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a tener que y es igual a 1. Y de esta
de esta ecuación tengo que despejar la variable x. Hay que despejar x de acá. Despejando x, voy a avanzar más rápido. El tema de despejo ya ustedes deben estar buenos, ¿no? Entonces, despejando esto, tengo x igual e más 1. Esto usted lo puede poner en su calculadora, ¿no? Es un valor ya definido y más 1 y listo. O lo puede dejar así, no depende. Entonces, el primer punto va a ser e más 1 y el otro es 1. O si quiere usted, como le decía, para que no se complique, porque a veces visualmente nos complicamos con esto, ¿no? E más 1 sería 2,7182 más 1 sería 3,71. Este punto acá que está como e más 1 es 3,71. Listo. Y el otro es 1. Entonces ya tenemos este punto, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, lo siguiente es, según la ecuación que habíamos definido, ¿no? Esa ecuación de la recta tangente, me pide esa ecuación que yo consiga, que yo obtenga la derivada. Entonces vamos a derivar esta curva, esta función, ¿ya? La curva, esa es la que vamos a derivar. Entonces, logaritmo de x menos 1, ya hemos estado usando bastante la fórmula 17 de la tabla de logaritmo. Ocupamos eso para derivar. Y aquí tenemos la primera derivada, o la derivada del logaritmo de x menos 1, ¿ya? Entonces, como ya tenemos la primera derivada, ya tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora, fíjense que aquí dice x sub 1. Entonces vamos a reemplazar este x sub 1, ¿no ves? Que este x sub 1 es e menos 1. No nos olvidemos que este paro ordenado que está acá, este e más 1, ¿no ves? Se grafica sobre el eje de las x y este es sobre el eje de las y. ¿No es? Paro ordenado en x y en y. Entonces este x sub 1 es este valor de acá. El primer componente del paro ordenado de este punto, ¿no es? De intersección que hemos encontrado. Eso vamos a reemplazar acá en x sub 1. O sea, acá f' de e más 1. O aquí pueden poner 3,71, ¿no es? Que es lo mismo. Y luego reemplazan donde había x, reemplazan eso. Y al final sale 1 sobre e. ¿Ya? 1 sobre e. Ahora lo único que queda es aplicar a la fórmula. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos los valores. Tenemos x sub 1, que es este de acá, e más 1. Tenemos y sub 1, que es este 1. Y tenemos f' de x sub 1, que es 1 sobre e. Entonces reemplazo todo y lo acomodo un poco para que parezca ecuación. Bueno, dice, aquí estoy reemplazando. Fíjense, y menos 1, y sub 1 es 1. F' de x sub 1 es 1 sobre e. Es el que obtuvimos aquí. ¿No es? X menos y x sub 1 es todo este paréntesis. Listo. Entonces esto acomodándolo un poco, y cuando digo acomodar me refiero a despejar la y, pues, ¿no? Porque es mejor, ¿no? Para ponerlo de forma explícita. Ahora, estos valores aquí, por si acaso, estos valores de aquí, estos valores de acá, se puede simplificar, ¿no ves? Aquí, por ejemplo, tenemos varios valores con la misma, con el mismo denominador, ¿no? Entonces podemos hacer ahí un poco de simplificación. Este x sobre e, pues se puede mantener y tenemos acá, al final queda haciendo operaciones acá, me va a quedar 1 sobre e. ¿Ya? Pero esto igual para no colocar, usted lo puede esto transformar, por ejemplo. X sobre e es lo mismo que poner 1 dividido, ¿no ve? Entre e es 0,36 eso. Fíjense en su calculadora.
O sea, esto lo puede anotar y igual 0,36x menos 1 dividido entre es 0,36, pues, ¿no? 0,36. Y aquí menos 0,36. Listo. Es una recta. Lo puede dejar como usted desee. ¿Ya? Y ahí tenemos la recta tangente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Hallar el punto de intersección, ¿no? de las dos curvas. En este caso es una curva y una recta. Luego de eso tenemos que derivar. Derivamos la curva. Luego que derivamos la curva, reemplazamos este x1, este punto 1, aquí en la derivada, para obtener un valor, ¿no? Un valor real. Porque al hacer esto, la x va a desaparecer, ¿no? Y después es reemplazar en la fórmula y acomodar la ecuación. Y nada más. Ahora, la recta normal es lo mismo, idéntico. Solamente que al reemplazar me va a quedar un poco diferente acá. Porque, bueno, está pues 1 menos 1 sobre la primera derivada. Pero es reemplazar nada. Ya tengo todos los valores definidos, ¿no? Fíjense. Estoy reemplazando nomás. Creo que esta partecita va a quedar un poco diferente, pero todos los valores son los mismos porque son los que ya he obtenido. Así que voy a pasar más rápido esto. Es solamente como reemplazar, acomodar y ya estuvo. Al final queda así. Pero como les digo, toda esta parte de acá, por ejemplo, que es e al cuadrado más e más 1, todo esto usted lo puede poner en la calculadora y le va a arrojar un solo valor. Por ejemplo, a ver, lo voy a poner e elevado al cuadrado más e más 1. 11,1 me sale a mí. Usted lo puede poner ahí en su calculadora. Todo esto que he encerrado es 11,1. Si quiere lo... Y este menos e, esto es menos 2,71, bueno, x, porque sabemos que el valor de e es eso. Y aquí sería más 11,1. Listo. Y eso sería y igual. ¿No ves? Entonces se lo puede acomodar, no hay problema. ¿Ya? No es necesario que esté todo ahí en función de e. ¿Por qué? Porque el valor de e lo conocemos. Y aquí tenemos la gráfica. Esta gráfica, aquí tenemos la función logarítmica y la recta, que era esta, ¿no? En 1, ¿no ves? Y igual 1, esta es la recta. Ahora, entonces, tenemos la ecuación, la tangente. La tangente, por supuesto, que siempre va a ser de la curva, ¿no? O sea, no existe la figura de la tangente de una recta, por ejemplo. No tiene sentido, por si acaso. La tangente siempre va a ser de una curva. Entonces, la ecuación de la recta tangente que hemos sacado hace rato va a ir, pues, aquí, ¿no? Sobre la curva. Ahí, pasando por ese punto. Y en ese mismo punto se traza la recta normal. ¿No? En ese mismo, de forma perpendicular, o sea, cuidando que haya 90 grados alrededor de este punto, ¿no? Entre la tangente y la normal. Por aquí tenemos otro ejemplo, dice, hallar la ecuación de la recta tangente y la normal a la curva. Igual tenemos una curva en el punto de intersección con otra recta, solo que esta es una recta ya un poquito más complicada, ¿no? Bueno, sigue siendo una recta, ¿no? Y igual menos x más 3. Pero el método es el mismo. Es exactamente el mismo. Entonces, como hicimos hace rato, esto de acá igualamos con esta recta, ¿no? Porque hay que resolver este sistema de ecuaciones. En este caso sí ya es un sistema de ecuaciones, tenemos que resolver para encontrar en qué punto se corta. O por ahí en varios puntos, ¿no? No sabemos, ¿no? Porque si esta es una curva, esta es una recta, no sabemos si corta solamente un punto, puede que corten en dos. Vamos a ver.
Entonces, igualamos esto y obtenemos esta ecuación. Y esto hay que resolver. Esto, x al cubo más x al cuadrado más x menos 3 igual 0. Esto lo vamos a resolver con Ruffini. Ruffini hemos hablado al principio del semestre, ¿no ven? Si ya ustedes saben realizar Ruffini, aquí está el cálculo auxiliar, ¿no? Para Ruffini. Entonces se empezó con menos 1, ¿no? Ya sabe, el 1 baja, 1 por 1, 1, entonces suma 2, 2 por 1, el 2 se coloca acá, 1 más 2, 3, 3 por 1, 3, y aquí hasta que dé 0 acá, ¿no? Ya saben hacer esto, ¿no? Y luego saben que baja en un grado, este 1 que colocamos acá, pues x menos 1, paréntesis aparte, y todo lo demás, estos son los coeficientes de las variables x, pero en un grado abajo, ¿no? Empieza con x al cuadrado. Y listo, ahí está, Ruffini, igual 0. Entonces, ahora a partir de esto yo debo fijarme si puedo seguir factorizando quizás este paréntesis de acá para ver si puedo obtener valores de x, ¿no? De entrada ya tengo uno acá, digamos, x menos 1. ¿No ves? Entonces, ese x menos 1, si x igual a 1, ¿no ves? Reemplazando f de x, ¿no ves? En f de x me sale y igual a 2. ¿Por qué? De este paréntesis acá yo obtengo que x igual a 1, ¿no ves? Entonces, si x es igual a 1 y yo reemplazo aquí en f de x, en la curva, acá, ¿cuánto va a ser? Si reemplazo 1 en x, aquí me va a salir x al cubo es igual a 1 elevado al cubo es 1. 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. Entonces aquí yo tengo ya un punto ya. ¿No ves? En x1 y y2. Primer punto. Pero ahora, ¿qué pasa con esto acá? Este es un caso especial porque resulta que esto que está acá no se puede resolver. Aplicamos la fórmula general y aquí resulta que al final me sale imaginario. Entonces esto va a quedar solamente con este punto. Si es que en algún caso usted no puede resolver algún paréntesis ni factorizando ni nada, entonces lo que se tiene que hacer pues es simplemente, no se puede esa parte y se queda con el otro paréntesis, ¿no? Como acá. Lo que pasa es que aquí obtenemos, fíjense, un menos 8 y dentro de una raíz cuadrada. Entonces, no se puede esto. Nos quedamos con este punto, solo con este punto. No podemos resolver esto para obtener más puntos, entonces, porque no hay nomás directo. Esa es la conclusión. Y seguramente, por ejemplo, si usted se topa con un ejercicio así, y usted agarra y brega y brega y brega con esto, no veis nada y nada, ni con fórmula general, ni con nada. Y usted dice, escucha, por ahí estoy haciendo mal. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Graficar las dos curvas. Ahora con tanta calculadora y programas que hay, mete al programa o a la calculadora esta curva y esta curva. Y de forma visual, usted va a ver que se cortan seguramente en este punto. Entonces ahí usted podría ya más o menos darse cuenta, bueno, solamente es este. No hay más porque esto no se puede resolver, digamos. Porque si se pudiera resolver esto, aquí debieran salir dos valores, porque aquí hay un grado 2. Debieran salir aquí X, otros dos valores de X, como para que tengamos 3 puntos inclusive, ¿no ves? Porque aquí tenemos 1 y de este paréntesis debieran salir otros 2 puntos, pero no se puede, nos quedamos con 1. Entonces, derivamos. Habíamos dicho que la derivada es sobre la curva. En este caso, la curva es esta, x al cubo más x al cuadrado. Entonces, derivamos x al cubo más x al cuadrado y esta es la primera derivada de esto, ya usando tabla. Ahora, ¿cuánto es x sub 1? X sub 1 es este punto de acá, 1, que habíamos encontrado ya. Eso vamos a reemplazar en la primera derivada. ¿No ves? Fíjense, en vez de x sub 1, coloco el 1 y reemplazo donde había x. Y me sale 5. No se olviden que esta es la primera derivada de la curva. ¿Ya?
Entonces, ¿qué más? Ya tenemos prácticamente todo. Ahora solamente es reemplazar en la ecuación de la recta tangente. Aquí está la ecuación de la recta tangente. ¿No? Reemplazamos, fácil la reemplazada, y sub 1 es igual a 2. Aquí está del punto. X sub 1 es igual a 1. Y f' de x sub 1, que lo habíamos encontrado aquí, es 5. Y ya estuvo. Esto se lo acomoda un poco. Y esa es mi ecuación de la recta tangente. ¿Ya? No vayan a cometer aquí el error que yo he visto, que terminan derivando la recta. Ese es un error conceptual. Estamos encontrando la recta tangente. Y una recta tangente, o sea, una tangente solo puede haber de una curva, no de una recta. El concepto mismo de tangente dice eso, ¿no? Una línea recta, una recta que pasa por un punto en una curva, que puede ser circunferencia, puede ser parábola, pero no una recta, ¿ya? Salvo que estos sean dos curvas, pues ahí van a haber dos rectas tangentes y se tendría eso que comprobar porque van a salir seguramente varios puntos de corte, ¿no? Pero la recta tangente es sobre la curva, entonces se deriva la curva. Y esa es la recta tangente que estamos encontrando acá. Aquí, esta recta tangente es, ¿no? En este punto, ¿no? De la curva. Y en ese mismo punto trazamos una perpendicular a esta recta tangente y esa es la recta normal. O sea, por ejemplo, esto de forma manual, podríamos decir, ¿no? O gráficamente se puede resolver sumamente sencillo, ¿no? Porque ya tenemos este punto. Lo que se tiene que hacer es graficar esto en el mismo plano coordenado, grafica este otro, ¿no ves? Identifica este punto de corte que va a ser claro. Cuando grafique estas dos curvas, va a saltar este punto de corte. Tiene que ser el mismo. Y luego, esta ecuación de la recta tangente, que usted ya la ha definido, ¿no? la grafica y va a cruzar por este punto de corte. Y en ese mismo punto de corte, sobre esta recta tangente, de manera perpendicular, usted traza una recta y esa es la normal. Pero tiene que ser perpendicular, ¿no? Cuidando los 90 grados ahí. Analíticamente, pues aplicamos esta fórmula que ya habíamos definido. Es parecido a lo que hicimos hace rato, lo mismo. Ya tenemos todos los valores, x sub 1, y sub 1, ya tenemos cuánto es f' de x sub 1, es 5. Aplicamos acá, aplicamos la fórmula y ahí está. Reemplazar nada más, acomodar y listo. Esto de aquí es una recta. No porque tenga, no se olvide que este 5 de acá abajo no me dice nada. ¿No? Esto de aquí es como menos un quinto nada más. O sea, el coeficiente este es menos un quinto. Y esto acá usted lo puede convertir en un número natural, ¿no? Ahora sí. Y aquí está, fíjense, como les decía hace rato, ¿se acuerdan? Volviendo a esta parte de atrás. A esto de acá, ¿no? Cuando les decía, si usted aquí va a intentar de alguna forma factorizar, encontrar dos valores de x, porque aquí dice x al cuadrado y le sale con la fórmula general imaginario y no puede resolver, ¿no? Entonces, inmediatamente, como usted tiene ahí en su celular calculadora para graficar, les había dicho, ¿no? Ingresa las dos gráficas, ¿no? En el momento que usted ingrese las dos gráficas, va a ser pues visible, ¿no? Que cortan en un punto y no es más. Aquí, por ejemplo, tenemos la curva esta azul y la recta, la lila esta, la púrpura. Clarito en un punto. Es más, usted se va a dar cuenta ahí en la gráfica y cabalmente en 1 y en 2, tal como había usted hecho de manera analítica, en el mismo punto, va a coincidir. Coincide. De esa forma, usted estaría usando la aplicación
de la calculadora, ¿no? De su celular, para corroborar, para validar que lo que usted hizo analíticamente está bien. ¿No ve? De esa forma usted, bueno, lo que usted hizo está bien, porque igual tiene que hacer todo el desarrollo como estamos haciendo acá, ¿no? La parte analítica. Y en este mismo punto ya se obtuvo la recta tangente, es la roja esto. Como es una ecuación que ya habíamos obtenido, que es esta de acá, ¿no ve? Se la traza. Aquí está con línea segmentada. Y en este mismo punto, yo puedo trazar una perpendicular a esta recta tangente y esa va a ser la normal, sin saber cuánto era esto. Claro, aquí ya sabemos, ¿no? Es menos x sobre 5 más 11 quinto, listo. Pero sin saber esto, solamente con este dato de la recta tangente, yo puedo trazar de forma perpendicular una recta y esa va a ser la normal, listo. Ahora usted tiene que hacer el desarrollo, ¿no? Para obtener esta recta normal analíticamente. Pero en la práctica, ¿no? Es trazar una perpendicular y esa es la normal. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Ya, vamos a continuar entonces con el... Ya, vamos a ver esto más. Ángulo entre curvas, ¿no? Ahora lo que vamos a ver, ahora es el ángulo entre dos curvas. O sea, cómo podemos aplicar el concepto de derivadas para encontrar un ángulo entre dos curvas. ¿Ya? En realidad aquí sería mejor decir ángulo entre dos funciones, ¿no? Porque no siempre van a ser dos curvas, puede que sea una curva y una recta. Pero el método es el mismo. Primero, dice el ángulo de inclinación de una curva en un punto es igual al ángulo de inclinación de la recta tangente en ese punto. Esto es un poco de teoría nomás que se avanza en geometría analítica, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la pendiente, esto de acá es clave, ¿no? Esta es la base de todas nuestras aplicaciones de derivada, sin olvidar que la pendiente es igual a la tangente del ángulo y esto es igual a la derivada. Y por todo esto, sí, solo sí, tenemos presente el concepto de derivada, esa gráfica que les mostré en la primera diapositiva, ¿no? Y que se explicó en el primer día en la primera clase de derivada. Esa es la clave, hay que tener pendientes, o sea, hay que tener en cuenta eso. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el ángulo, ¿no? En ese lugar, en esa tangente, en ese lugar, entonces ya sabemos arco tangente y listo. Pero en vez de colocar aquí arco tangente del ángulo o de X, entonces de la primera derivada va a ser, ¿no? Es. Entonces, considerando eso, dice ahora, el ángulo formado por dos curvas es el ángulo formado por su recta tangente. O sea, a ver, ahorita vamos a ver aquí. Sabemos que existe un ángulo que se forma, ¿no? Cuando dos rectas se cruzan, ¿no? Así como el ángulo alfa, ¿no? Y sabemos también que hay una fórmula, por si acaso, que no es invento ni nada, esto es una fórmula que se avanza en geometría analítica. Tangente del ángulo alfa es igual, ¿no? Es una fórmula que se aplica para este caso, ¿no? Para encontrar el ángulo que se forma entre dos pendientes o entre dos rectas, ¿ya? Entre dos pendientes, ¿no ves? Entonces aquí tenemos la pendiente M1 menos M sub 2, esta es una fórmula y listo, ¿no? Es una forma que hay de geometría analítica. Entonces,
como esto es tangente del ángulo alfa, entonces para encontrar ya el ángulo en sí, pues aplicamos, ¿no ves? Ahí este arco tangente y listo. Entonces, aquí decía, volviendo a lo que estábamos leyendo, el ángulo formado por dos curvas es el ángulo formado por sus rectas tangentes en el punto de intersección de las curvas, ¿no ves? Y dicho ángulo entre dos rectas se halla con la siguiente fórmula. Ahora, aquí dice dos curvas, y aquí estamos hablando de dos rectas, ¿no? Se supone que cada una de estas rectas va a ser la pendiente de una curva. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que encontrar primero, si tenemos dos curvas que se cruzan, es encontrar primero ese punto donde se están cruzando, obviamente. Y donde están cortando esas dos curvas, encontramos el punto. Y en ese punto donde se están cortando las dos curvas, vamos a encontrar las respectivas rectas tangentes de cada curva en ese punto. Por ejemplo, así. Tenemos L sub 1 y L sub 2, fíjense, ¿no? Que son las pendientes. Pero primero hagamos foco en la línea roja, que son las curvas. Tenemos dos curvas ahí, ¿no? F sub 1 y F sub 2. Dos curvas, ¿no? Y se están cruzando en un punto, intersectan en un punto. Listo. Definido ese punto, en este punto donde ambas se cortan, yo voy a voy a tratar de conseguir ahí, en ese punto, la recta tangente, ¿no? La ecuación de la recta tangente para cada curva. O sea, para esta curva F sub 1, voy a obtener en este punto una recta tangente L sub 1. Y en este mismo punto, para esta curva F sub 2, voy a obtener una recta tangente, o sea, una tangente L sub 2. Y ahora, como yo sé que estas tangentes son rectas, por algo dice ecuación de las rectas tangentes, entonces yo podría recién aplicar esta fórmula. Que esto sabemos que es para rectas o para pendientes. ¿No ven? ¿No ven? Entonces recién. Ya, entonces el ángulo, dice el concepto, el ángulo entre estas dos curvas va a ser igual, ¿no?, a las rectas tangentes que pasan por ese mismo punto donde se corta. Ahora, aquí hay algo interesante que me acuerdo que alguna vez alguien me preguntó. Si hacemos nosotros acercamiento acá, lo voy a poner de otro color. Si hacemos un acercamiento a este punto, tenemos ahí y ahí, digamos, el punto es. Y resulta, a ver, lo voy a trazar por acá. Están las rectas, lo he ampliado un poquito más para explicar algo acá. Entonces, alguien podría decirme, pero bueno, ¿cómo puede ser el ángulo de estas dos curvas, aquí en este caso las amarillas, igual al ángulo que se forman estas dos rectas que vienen a ser sus rectas tangentes, ¿no ven? Estas rojas. Si el ángulo entre las curvas claramente uno podría decir es más ancho, ¿no? Porque va de aquí a acá. En cambio, el ángulo de las rectas solamente es esta partecita de acá. ¿Se dan cuenta? Es una pregunta válida, ¿no ves? O sea, visualmente como que choca. ¿Cómo puede ser igual, Dian? Pero resulta que sí lo es. ¿Y por qué lo es? Porque si uno va haciendo aquí acercamiento y va haciendo zoom y zoom y zoom y zoom, al llegar a este puntito de acá, se superpone esta curva amarilla con la recta roja. Eso es lo que sucede. Al hacer el zoom y ir cada vez más y más amplificando esta partecita acá, al final es eso, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, eso sucede porque usted puede tener, digamos,
tengo un ángulo, ¿no ves? Y este ángulo alfa, ¿no ves? Es igual a este ángulo alfa sub 2, pues le voy a poner acá, y este sub 1, digamos. Yo pregunto, si mido este ángulo, fíjense, aquí, abajito, y lo mido acá, es lo mismo, ¿no ves? Es exactamente lo mismo. Y yo puedo ir bajando aquí, bajando, bajando, y lo puedo medir este ángulo acá. Ahí, es lo mismo. Es el mismo ángulo. Solamente que esto se va abriendo. Entonces, tenga en cuenta eso, que eso es lo que sucede acá. Si yo sigo bajando, bajando, hasta llegar casi al punto, y ahí mido el ángulo, donde esta recta y esta curva amarilla prácticamente se superponen. Ahí lo mido el ángulo. Y es lo mismo. ¿Listo? Eso como aclaración, porque una vez me preguntaron eso y era una pregunta interesante, ¿no? Lo que pasa es que visualmente como que no da, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya podemos aplicar esta fórmula. A ver. Esta fórmula de acá. Pero considerando que estas pendientes, ¿no? Estas pendientes también puedo yo reemplazar por las tangentes, ¿no ves? Puedo reemplazar por las tangentes porque no nos olvidemos de esto aquí. Esta es la clave, les decía. Yo puedo jugar con eso bastante. Entonces, aquí tenemos la tangente del ángulo alfa va a ser igual, en vez de colocar m sub 1, voy a poner tangente del ángulo alfa sub 1, menos tangente del ángulo alfa sub 2, y ahí, reemplazar. ¿Ves? Y luego, en el siguiente paso, en vez de colocar tangente del ángulo alfa sub 1, ya pongo f', ¿no? F sub 1' de x sub 1. Aquí solamente hay que tener cuidado, aquí los subíndices. Aquí estamos hablando, ¿no? De la primera curva, aquí de la segunda curva, ¿no? La derivada de la primera ecuación, la derivada de la segunda ecuación, de la otra curva. Y aquí va la derivada de la primera, y aquí la derivada de la segunda ecuación de la otra ecuación, porque tenemos dos curvas, ¿no es? Y eso. Y este x sub 1 es simplemente pues el punto de corte, porque este punto de acá, en este punto, vamos a tener un paro ordenado en X y en Y, ¿no? Un paro ordenado, un punto ahí. Bueno, pues ese X sub 1 viene a ser esta X de acá, digamos, como habíamos hecho hace rato, ¿no? Para encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra fórmula. Esa es nuestra fórmula, ¿ya? De ahí, para encontrar el ángulo, simplemente sacamos arco tangente y ya estuvo. Y ahí, esto ya no va a dar resultado el ángulo en sí, ¿no es? Usted puede usar cualquiera de estas dos, igual, ¿no? Bueno, bueno, es lo mismo, ¿no? Aquí es poner nomás inversa tangente en la calculadora y saca usted el ángulo, ¿no es? No se olvide que tiene que estar en degrees, en grado, para este caso, ¿no? La calculadora. Ahora veamos un ejemplo. Dice, hallar el ángulo formado por la parábola y la recta. Fíjense, como le dije hace rato, no siempre van a ser dos curvas. Puede ser una curva, que es esta parábola, porque la parábola es una curva, y una recta en este caso. Pero igual, no importa, en algún punto se van a cortar, o quizás en dos. Vamos a ver. Si se cortan en dos puntos, pues en dos lugares van a ver en cada punto de corte su recta tangente. Y por lo tanto, en cada punto de corte va a haber un ángulo también que yo puedo obtener, digamos. ¿No ves? Entonces tenemos las dos funciones, hacemos el sistema de ecuaciones, resolvemos esto, ¿ya? Esto es, voy a pasar más rápido, esto es resolución de este sistema de ecuaciones, no hay donde más explicar, ya saben ustedes. Y tenemos estos dos puntos, x menos 2 y x1. Tenemos ahí dos puntos, dos valores en x.
Entonces, al tener dos valores de X, ¿no? Ya sabemos que van a haber dos puntos de corte. O sea, esta recta está cortando en dos puntos a esta parábola. Definimos entonces los dos puntos de corte o de intersección. Entonces, si X es igual a menos 2 para este valor de acá, yo lo voy a reemplazar en este de acá. Bueno, se puede hacer en cualquiera de los dos, pero lo hacemos en las más facilitas, en esta función, en la lineal. Si X es menos 2, que es este valor que obtuvimos aquí, Y va a ser igual a 1, ¿no? Reemplazando acá. Y si X es 1, ahora con este otro valor, si X1 reemplazo en la misma, en la ecuación más fácil, Y va a ser igual a 4. Entonces ahí tengo mis dos puntos. P1, P2, tengo los dos puntos. Aquí tengo menos 2 y 1, y aquí 1 y 4. ¿Listo? Hasta aquí está sencillo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el 1, 4. No se confundan, debiéramos haber empezado por el P1 menos 2, 1, ¿no ves? Pero ya no importa, estamos empezando por el P2. Es indiferente al final. Entonces empecemos por el 1, 4. Puede empezar por cualquier punto, ya no se va a complicar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que encontrar la derivada. Entonces, tenemos ahí la pendiente que es igual a la derivada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la curva, ¿ya? Vamos a derivar la curva. Entonces, la curva es esta de aquí, ¿ya? La parábola. Derivo yo esta función y me sale menos 2x. Esa es su derivada de todo esto de acá. Menos x al cuadrado más 5, su derivada menos 2x, usando tabla, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo la primera derivada, lo que voy a hacer es este valor de x lo voy a reemplazar por este 1 de acá, por este valor de x de acá, del punto que yo he encontrado. ¿No ves? Menos 2 por 1 y al final me queda menos 2. Esto de acá puedo yo escribirlo como m sub 1 o puedo seguir manteniendo el f sub 1, por ejemplo. Yo puedo escribir f, ¿no? F' sub 1. A ver, lo voy a hacer mejor. F sub 1, f' de x sub 1. Así, igual, menos 2. ¿No ves? Aquí se lo he escrito de esta forma, no importa, al final usted sabe que es lo mismo. Aquí faltó uno, aquí sí faltó el x sub 1, ¿no? Para que se entienda que es de acá. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el primer valor, ¿no? Menos 2. M sub 1 igual a menos 2, que también es lo mismo que f sub 1 de x sub 1 menos 2. Ahora, para la otra ecuación. La otra ecuación tenemos aquí. ¿No? Derivamos igual esta otra. Ya no solamente la curva, sino que vamos a derivar igual esta recta de acá. La derivada de x más 3 es 1, ¿no? Porque la derivada de 3 es 0, la derivada de x es 1. Entonces aquí tenemos la derivada de esta función de acá es 1. Y aquí tenemos que reemplazar igual. Aquí igual tendría que ser x sub 1, ¿no? Pero como aquí no hay variable x, ¿no? O sea, aunque reemplacemos este 1, no hay dónde, ¿no? Igual va a ser 1. ¿Se entiende, no? Este 1 de acá que reemplazamos aquí, también tiene que ser reemplazado acá, pero aquí no hay variable x, así que queda nomás 1. Entonces ahora sí ya podemos aplicar la fórmula. Identificamos cuál es cuál. X sub, f sub 1, f' sub 1 de x sub 1. ¿No? Este de aquí, ¿cuál era este? Este era el menos 2. ¿No ves? Fíjense, este era el menos 2. Después menos
Este otro era este 1. Y abajo reemplazo. Es reemplazar nada más. Por eso este de aquí creo que mejor lo voy a quitar. Y en vez de esto vamos a colocar mejor f' de x sub 1 igual menos 2. ¿No ves? Para que no se confundan y se note mejor al momento de reemplazar, usted identifique cuál es este. ¿No ves? Es este de acá. Igual acá. Aquí tendría que ser f' de f sub 2 de x sub 1 igual 1. En vez de colocar m sub 2. ¿Ya? Pero no es que esté mal, ¿no? Lo que pasa es que si lo cambio es para que no confunda nada más, porque es igual, digamos, es lo mismo. ¿Ya? Ahí los audios, hay uno que está con su audio encendido. Ya, entonces reemplazamos, hacemos operaciones aritméticas, listo. Me queda menos t dividido entre menos 1, menos dividido entre menos más. Y a la calculadora y me sale 71 grados. 71,5 grados. ¿Listo? Y ahí tenemos, no se olviden que todo esto solamente es para el punto. Hay que hacer para el otro punto ahora. ¿Ya? Hay que hacer para el otro. No es que tenemos dos puntos. Entonces, vamos con el otro. Para el P sub 1 en este caso. Menos 2, 1. Tenemos ahí el otro punto. ¿Ya? Para este punto hay que hacer lo mismo, joven. Es repetir lo que hicimos hace rato. Entonces, la primera derivada de la parábola, que es menos 2x, solamente que este x sub 1, ya no va a ser 1, va a ser ahora menos 2, porque sale del otro punto de corte, el otro punto de intersección. Solamente va a variar eso, ¿ya? Este x sub 1 que vamos a reemplazar en la derivada. En este caso es menos 2. Si vamos para atrás, fíjense, aquí era 1, que era de este punto. Era de este punto de intersección, de 1, 4. Ahora estamos haciendo de menos 2, 1. Todo es lo mismo, pero vamos aquí a reemplazar de forma diferente. Es menos 2. Entonces aquí me va a dar menos 2 por menos 2. En la primera derivada me sale 4. Y aquí, bueno, aquí no va a variar porque no hay pues variable x. Si va a ser 1, no va a igual. Aquí sí que no va a variar, 1. Y de nuevo tenemos nuestra fórmula y reemplazamos. 4 menos 1 es reemplazar estos valores de acá. Y me sale ahí 3 quintos. Arco tangente de 3 quintos, 30,96 grados. Y tenemos dos ángulos. ¿Ya? Y aquí está la gráfica. La azul es la parábola. La púrpura o lila es la recta. Y fíjense, cabalmente corta en dos lugares. Por lo tanto, hay dos ángulos. Ahí están los dos ángulos. ¿No ves? Y estas rojas son las rectas tangentes que pasan por cada punto, que podemos determinarla analíticamente acá, miren. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo, ya tenemos este valor de acá, fíjense. Ya tenemos este valor de acá. ¿No ves? Y esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces yo puedo reemplazar, ya tengo y sub 1 y x sub 1 porque es de este punto. Si yo voy a analizar en este punto de acá, que es menos 2, 1, que es este, pues utilizo estos valores, menos 2 y 1, para reemplazar en esta fórmula. Y f', ¿no?, de x sub 1 aquí, para este punto, ¿no ves? Era 4. Lo habíamos sacado, estaba acá atrás, miren. Estaba acá. Para este punto, ¿no? Para menos 2, 1, aquí estaba 4. F sub 1, ¿no ves? 4. Y reemplazamos acá y tenemos nuestra ecuación de la recta tangente. Y si queremos de la recta tangente para el otro punto, aquí está. Hacemos lo mismo, solamente que aquí en vez de 4, pues vamos a poner 2, porque es para el otro punto, que este 2 ya lo habíamos sacado, ¿no ven? Estaba atrás. Y ahí sale la ecuación de la recta tangente. Entonces tenemos ahí
dos puntos de intersección, por lo tanto hay dos ángulos y podemos definir dos rectas tangentes. Ahora, el ejercicio puede que solamente pida encuentre los ángulos que forman estas dos curvas, ¿no? Cuando se cortan y nada más. Por lo tanto, no habría necesidad de encontrar estas fórmulas o estas ecuaciones de recta tangente, ¿no? Aquí yo lo he hecho, ¿no? para que se pueda ver que se puede, ¿no? Esto es lo que avanzamos en las anteriores diapositivas, ¿no? Pero si el problema no pide esto, no hay para qué, ¿no? Si solamente le pide ángulo, pues usted llega hasta acá y se acaba. Bueno, hace la gráfica. Si la pregunta dice gráfica, grafique más, grafica. Y otra cosa, si la pregunta no dice graficar, yo recomiendo, si usted tiene una buena aplicación y la sabe usar bien ahí en su celular o en el GeoGebra, pues puede graficarlo, ¿no? A manera de corroborar o de validar, de verificar de que usted ha hecho bien. No vaya a ser que cuando usted pone las gráficas en la aplicación y le sale cualquier otra cosa y nada que vea los ángulos que usted ha sacado, ¿no? Hasta visualmente usted se va a dar cuenta, ¿no es? Por ahí en la gráfica le salen ángulos muy que visiblemente, sin saber cuánto es, uno ve que los ángulos son anchos, ¿no? Son grandes. Y usted por ahí analíticamente le salió ángulo de 15 grados, 20 grados, y usted ve que en la gráfica ni idea que sea 20 grados eso. ¿Me entienden, no? Entonces, puede, ¿no? Son tips, aunque la pregunta no diga que usted grafique. No está de más si usted tiene habilidad con las aplicaciones o con un programa y lo sabe usar para verificar, ¿no? Si lo que está haciendo está bien, digamos. Así que aprovechen, mientras los exámenes sean virtuales, podemos usar todo eso, ¿no? En presencial, como dice el dicho, no hay tu tía ya. Ahí es nomás, sin calculadora, lápiz, papel. Ahora este último ejercicio. Con este último ejercicio ya cerramos. Tenemos ahora estas dos funciones un poco especiales, son funciones exponenciales. Y estas ambas son curvas, porque si usted grafica esto, las dos son curvas. Pero el procedimiento es lo mismo. Hace rato, en el ejercicio de hace rato, lo especial era que salían dos puntos y por lo tanto eran dos curvas y etcétera, ¿no? Se hacía un poco más largo el ejercicio. Pero en este ejercicio van a ver que no salen dos puntos de intersección, solamente sale uno. Así que en cierta forma este ejercicio es más corto. Hay que igualar, resolver este sistema de ecuaciones, lo igualamos, ¿no ves? Ahí está. Ahora tenemos que despejar X. No se olviden, ¿no ves? Nunca se van a olvidar cuando yo les dije en las primeras clases, tienen que saber despejar porque eso lo vamos a ver toda la materia. Imagínense que usted a estas alturas no pueda despejar. Llega a este punto y ¿qué hace? Despeje X. Ahí queda. ¿No ves? Entonces, esto se puede despejar probablemente de unas dos formas, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es cambiar esta base, lo vamos a expresar en base 2, ¿no? Para aplicar la propiedad esa de que una igualdad de bases iguales, pues es igual a sus exponentes, ¿no ves? Así. Ahora puede igual usted aplicar logaritmo a ambos lados y resolver igual. O sea, no es que solamente por un camino, ¿no? El problema es, perdón, el objetivo es que usted despeje la X. En este caso, este camino que he tomado, pues estoy expresando ambas bases, tanto del 4 como del 1/8, en base 2. ¿No ves? Fíjense. Esto es lo mismo que 2, o sea, esto acá es lo mismo que 2 elevado a 2x. Y acá es lo mismo que 2 elevado a menos 3x. ¿No ves? Como esto es 1 sobre 2 elevado a 3, pero este 2 elevado a 3 puede subir al numerador con negativo, ¿no?
Pero a mí lo que me interesa es que ambos estén con la misma base, porque esto por propiedad se elimina. Y me quedan los exponentes. ¿No ves? Me quedan los exponentes y de ahí pues ya nomás despejo la X, ya está fácil, la X va a ser igual a 0. ¿No ves? Pasa al otro lado a sumar, 5X igual a 0, X igual a 0. Listo. Entonces ahora, como X igual a 0, Y igual a 1. ¿Por qué eso? Bueno, reemplaza aquí. Si X igual a 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Y aquí cabalmente la X está de exponente. Así que si la X aquí es 0, donde usted reemplace aquí o en esta otra va a ser Y igual a 1. ¿No? Entonces tenemos ahí el punto de corte. En X0 y Y1. Primer punto. Y no hay más, fíjense, porque no hay más valores de X. Aquí me tendrían que haber salido varios valores de X para yo saber que pueden haber varios puntos, ¿no? Pero no. Entonces procedemos a encontrar nuestro ángulo. Derivamos, ¿no? Tenemos que encontrar las rectas tangentes de ambas curvas. Ese es el procedimiento, ¿no? Encontrar las rectas tangentes de ambas curvas y aplicar la fórmula esa. O sea, tenemos que derivar. Derivamos primero. Esta derivada para esta función es la fórmula número 8. Fíjense. La fórmula número 8 de la tabla de derivadas dice A elevado a B. A es una constante. Entonces, es esa fórmula la que vamos a aplicar acá. Y aquí ya está aplicada de forma directa. No es una fórmula muy común, pero es sencilla. No tiene nada de extraordinario. Además, aquí la función esta es sencilla, así que ahí está, sin entrar en más explicación. Y acomodamos eso un poco y ya está, ¿no? Ahora reemplazamos. Este X de acá, ya saben, ¿no? Hay que reemplazar por este X de acá. O sea, aquí tendría que ser X sub 1, reemplazo por este X sub 1 de acá. Es 0. Entonces, donde hay X, coloco 0. 4 elevado a 0 va a ser 1. Y se elimina eso. Y me va a quedar solamente el logaritmo de 4. ¿No ven? Entonces, mi F' de F sub 1 de X sub 1 es igual al logaritmo de 4. ¿Ven? Y vamos con el otro. Es parecido. Vamos a ocupar la misma fórmula de la tabla, la fórmula número 8 de la tabla, que es constante elevado a función, ¿no? Porque este 1/8 igual es una constante. Aplicamos la fórmula de la tabla, tal cual, acomodamos un poquito, igual reemplazamos esta X por el valor de 0 de acá. Igual se va a hacer 1, esto se elimina este 1/8 y me va a quedar logaritmo de 1/8. Entonces este de acá va a ser F2, ¿no? F' sub 2 de X sub 1 igual al logaritmo de 1/8. ¿Ven? Ahora aplicamos nuestra fórmula. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. F sub 1' de X sub 1 es este de acá, ¿no ves? Logaritmo de 4. Menos el otro que es este, logaritmo de 1/8. Y ahí reemplazamos. ¿Ya? Es reemplazar, reemplazar y reemplazar. Entonces, hacemos las operaciones acá. Fíjate, todo esto es con calculadora ya, ¿no? Logaritmo de 4 menos logaritmo de 1/8, etcétera, etcétera. Cuiden los signos. Al final sale esto. Y arco tangente y me sale ángulo de menos 61,4 grados. Menos 61,4 grados. Ahora, aquí vamos a encontrar, ahorita les voy a explicar este tema de por qué sale negativo. Esto tiene explicación, ¿no es? Recta tangente en el punto 1. Bueno, solamente tenemos un punto, ¿no? Entonces vamos a encontrar la recta tangente ahí. Ya tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos F',
de f sub 1 de x sub 1 es logaritmo de 4. Era el valor de acá, ¿no? Logaritmo de 4. Reemplazamos y tenemos ahí nuestra recta tangente. Ahora vamos, lo acomodamos esto y lo podemos expresar para no tener este logaritmo de 4 molestoso, lo ponemos en la calculadora y listo, ¿no? Ahora para f sub 2, para f, en el mismo punto, no tenemos otro punto, es en el mismo punto, pero para la otra ecuación, ¿no ves? Entonces, este valor de acá era el logaritmo de 1/8, ¿no ves? Y este valor de y sub 1 y x sub 1, ¿no ves? Viene a ser este 0 y este 1. Si tuviéramos otro punto de corte para encontrar esta otra recta tangente, seguramente hubiera sido en el otro punto. Pero aquí no hay más puntos, así que seguimos usando el 0 y el 1. Para este y para este igual. ¿No? Menos 1 acá, perdón, 1 y 0. Y de aquí obtenemos el valor de y. Menos 2,08x más 1. Y tenemos las dos rectas tangentes. ¿Listo? Ya tenemos las dos rectas tangentes y tenemos los dos ángulos. Ahora sí yo puedo graficar. La línea verde y roja son las funciones exponenciales, las curvas. Estas rectas color gris son las rectas tangentes que encontramos al final. Estas dos, esta y esta, graficadas están ahí. Y el ángulo resulta que por arriba y por abajo, fíjense, es el mismo 61 grados. ¿Qué significa este menos 61? Simplemente que está yendo al revés nada más, ¿no? Porque los ángulos se van contando desde el eje de X, así, ¿no? Los ángulos se cuentan. Por ejemplo, si aquí tuviera yo un ángulo y este ángulo alfa, entonces mientras esto yo voy aumentando acá, este ángulo sigue subiendo hacia arriba, ¿no? Es positivo. O sea, cuando va en contra de la manecilla del reloj. Pero si este ángulo va en sentido contrario, o sea, en contra de la manecilla del reloj, pues ya simplemente se lo expresa como negativo. Nada más. ¿Ya? Entonces, este ángulo de aquí abajo, por ejemplo, está yendo en contra. Así, nada más. Por eso es negativo. Pero nosotros no vamos a hacer mucho drama por el tema de si es negativo o positivo. De todas formas, lo que queremos es, por decir algo, ese ángulo en valor absoluto, vamos a decir, ¿no? Me dejo entender, ¿no? No vamos a hacer mucho caso al tema de si es negativo o positivo. Y ahí está. ¿Alguna consulta? Bueno, jóvenes, con eso entonces aquí lo vamos a dejar. Si no hay más dudas. Bueno, nos vemos entonces la siguiente clase, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Vayan haciendo el práctico. Vayan haciendo el práctico. Júntense en grupo. Consigan un ayudante. Nos vemos la siguiente clase, ya. Bendiciones. Que estén bien. Ingeniero. Luego, ingeniero.